Hola, soy Mauro, estoy de vuelta y les quiero dar una noticia. Me dedico a la impresión 3D desde hace aproximadamente un año. ¿Y qué mejor manera de demostrarlo que laminando, imprimiendo y enviando un producto que vendí por Mercado Libre? Para poder laminar el toro, primero tenemos que poner el toro en el laminador de su preferencia, en mi caso es Ultimaker Cura. Me gusta cuadrar aquí que quede centrado. El toro me lo pidieron en una altura de 100 milímetros de alto, valga la redundancia, o sea, 10 centímetros de altura. Vamos a rotarlo 90 grados hacia la derecha. ¿Por qué? Porque por la costura yo quiero que quede aquí en la parte de atrás. También lo podemos mover 7 milímetros hacia la derecha en el eje X para que quede más centrado. Por esta línea, si pueden ver, queda más centrado la costura, queda mejor. Listo, ya lo tenemos posicionado, rotado, pero aquí abajo podemos ver que no está tocando la placa de impresión, por eso está en rojo y no en azul. Así que lo podemos enterrar algunos 3 milímetros y así ya nos queda tocando la placa de impresión. Listo, ahora sí vamos con la laminación profesional y empecemos por la calidad. La altura de capa debe ser, por supuesto, de 0.28. En mi caso es porque en la impresora que tengo, una Artillery Sidewinder X2, le funciona muy bien esta altura de capa, no se notan tanto las líneas de impresión. Y para este tipo de impresión que es entre pequeña y mediana, me parece que va bastante bien un 0.28. La altura de capa inicial, 0.32, para evitar que se despegue, porque por supuesto la primera capa de impresión es la más importante de toda la impresión, porque si se llega a despegar se daña todo lo que está de ahí para arriba y desperdiciaríamos material. El ancho de línea 0.44 porque estoy trabajando con una boquilla 0.4. Ahora paredes, 3 paredes. Esto le da mucha rigidez y ligereza a la pieza, ¿no? Imprimir paredes finas sí, expansión horizontal no, porque esta configuración lo que hace es ensanchar el modelo y le puede quitar detalles, ¿no? Entonces, aparte de que ahorita no es importante, pues no se pone. Alineación de la costura en Z, especificada por el usuario, lo tengo así porque a mí me gusta cuadrar la costura por mí mismo porque le da un mejor acabado. Ajá, ahora, posición de la costura en Z, delantera. Esto realmente no importa porque tenemos aquí las coordenadas, ¿no? Entre comillas. Tengo que X de la costura en Z en 150. ¿Qué significa esto? Como este guismo, ¿no? La línea roja indica el eje X, la verde el eje Y y la azul el eje Z. 150 en X significa 150 milímetros en X. Y como mi impresora, una Artillery Sidewinder X2, es de 30 por 30, el 15 centímetros sería aquí en toda la mitad de la placa. Y de la costura en Z0 porque no quiero que se mueva de acá. Quiero que el punto de referencia para el programa Ultimaker Cura sea este puntico de aquí. Preferencia de la esquina de costura, ocultar costura, sin ningún problema. Capas superiores, 6. Es un muy buen número de capas superiores porque me asegura resistencia en las partes superiores y aparte ligereza, ¿no? Capas inferiores le voy a colocar 8 capas inferiores iniciales 5, patrón superior inferior, zigzag, relleno 60% de rayos. Este parámetro lo que hace es no hacer un relleno completo, sino solo hacer relleno en las partes donde va a cerrar una esfera, ¿no? Por ejemplo, en un cráneo, empieza a hacer los rayos desde la mitad del cráneo y cuando ya va a cerrar el cráneo es que se juntan todo ese tipo de relleno. Este sería el relleno de rayos, ¿no? Esto naranja de aquí, que lo que hace es dejar vacía la mayoría de la pieza y solo pone relleno en donde necesita. Esto lo que hace que la pieza sea muy ligera. Es un muy buen ajuste. 60% es el mínimo que le puedes poner. A mí me funciona muy bien 60% y en este tipo de geometrías funciona muy bien también. Ya le pueden poner máximo un 80-85%, ¿no? Si quieren. Grosor de la capa de relleno 0.28, lo mismo que la altura de capa y ángulo de sujeción de relleno 60 grados, ¿no? Material. Este toro me lo pidieron en un color negro. Los colores oscuros se funde a más temperatura, lo voy a dejar en 105. Temperatura de la placa de impresión 60 grados.
He probado con incluso 70 grados, pero por lo menos en mi impresora, 70 grados da unos acabados bastante malos en la primera capa, lo cual genera que se despegue, ¿no? 60 grados me funciona muy bien. En la mayoría de impresora funciona muy bien 60 grados. Velocidad 60 milímetros por segundo, velocidad de las paredes exteriores 30 milímetros por segundo, la mitad. Y velocidad de la capa inicial 20. ¿Por qué la velocidad de la capa inicial es bajita? Más bajita que la velocidad de impresión general. Esto es porque la primera capa necesita una muy buena adherencia, porque como les dije antes, la primera capa es lo que nos asegura que que la impresión va a quedar bien, va a ser terminada o va a fracasar a la mitad, ¿no? Entonces necesita ser impresa un poco más lento para mayor seguridad, ¿no? Y un secreto acá de la impresión 3D es que la baja velocidad de la impresión asegura la calidad de la impresión, ¿ok? Eso generalmente es por varios problemas, muchos problemas que pueden surgir al imprimir a velocidades muy altas, ¿no? Será tema de otro video. Desplazamiento. Habilitar la retracción, sí, por supuesto. Distancia de retracción 0,8. Se la voy a dejar así, en 0,8. Bueno, no, mejor un milímetro, es mejor un milímetro. Velocidad de retracción 25 milímetros por segundo. Es una muy buena velocidad. Y desplazamiento mínimo de retracción. Esto lo que hace es que a, a distancias menores que las que se pongan en este parámetro, lo que hará es ir del punto A al punto B de línea recta y por lo tanto va a dejar pelillos, ¿no? Los pelillos pueden ser molestos, pero son muy fáciles de quitar con calor, con un yesquero o un mechero o lo que sea. Así que a mí me conviene más que tenga las menos retracciones posibles, así que le voy a subir a 40 milímetros por segundo. Modo peinada, la peinada lo que hace es que hace que la boquilla de la impresora vaya se mueva del punto A al punto B por lugares donde ya hay impreso, por ejemplo, paredes o soportes. Esto lo que hace es que evita, evita los pelillos, ¿no? Porque si vas del punto A al punto B de la manera más cercana, de la manera más rápida, en línea recta, puedes dar pelillos. El modo peinado evita pelillos. Y lo tengo no en el forro. Y está siguiente, y está ese de peinada máxima sin retracción. 100 milímetros, funciona muy bien. Salto en Z en la retracción. Lo tengo activado con una altura de 0,28, que es lo mismo que la altura de capa que cuadramos acá, ¿no? Listo. Refrigeración se la tengo activada, por supuesto. Soporte. Aquí hay muchas cosas, ¿sí? Pero no los voy a enredar con todo eso. Le voy a explicar simplemente lo más importante, que viene siendo estructura del soporte, colocación del soporte, ángulo de voladizo del soporte, recuento de líneas del pared del soporte y distancia en Z del soporte. Entonces, la estructura de soporte lo que hace es que tenemos dos opciones, normal y árbol. La mejor siempre va a ser árbol. ¿Por qué? Porque el árbol lo que hace es economizar primero en el material. Es un muy buen tipo de soporte. Siguiente es colocación del soporte. Aquí lo que es tocando la placa de impresión y en todos sitios. En todos sitios lo que hace es que permita al programa sacar soporte incluso de la misma malla, ¿no? Por ejemplo, podría crear un soporte acá. Y tocando la placa de impresión es por supuesto que los soportes salgan solo de la placa de impresión, ¿no? Lo mejor es tocando la placa de impresión porque si coloca soporte en todos sitios, puede dar un acabado de la pieza final bastante feo, ¿no? El ángulo de voladizo del soporte, 60 grados, para mi impresora le trabaja bien. Ya, por ejemplo, si tienes alguna prusa o alguna ámbula, le puedes poner ángulos de voladizos superiores porque ya son máquinas que trabajan mucho mejor con los voladizos, ¿no? En este caso, 60 grados me trabaja muy bien. Recuento de líneas de pared del soporte. Con una sola pared es suficiente porque los soportes no tienen que ser rígidos. Y por último, y más importante, distancia en Z del soporte. ¿Qué es esto? La distancia en Z es la distancia que hay entre la malla, que sería el toro,
Y el último soporte que hace antes de empezar a hacer el toro, ¿no? Es la distancia que deja de aire. Se llama almohadilla de aire también. A mí me trabaja espectacular sumarle a la altura de capa 0.28, sumarle 0.08. Me ha funcionado excelente, ¿sí? Porque son muy fáciles de quitar los soportes, se quitan con la mano y aparte me da un acabado de la pieza muy bueno que parece que ni siquiera necesito soportes. Listo, por la parte de los soportes ya terminamos. Ahora lo último es adherencia de la placa de impresión. Tenemos tipo de adherencia de la placa de impresión y recuento de líneas de borde, ¿no? Aquí, en tipo de adherencia de la placa de impresión hay falda, borde, balsa o ninguno. Para este tipo de geometrías es muy buena opción escoger borde. ¿Qué es lo que hace el borde? El borde lo que hace es generar aquí más geometría, ¿no? Que se despega muy fácil, se quita muy fácil, pero asegura una primera capa de adherencia muy buena, lo cual nos ayuda a que la primera capa no se despegue y nos da la seguridad de que la impresión va a quedar muy bien al final, ¿no? Aquí no me gusta escatimar en gastos, al fin y al cabo es solamente en la primera capa. Y es súper importante poner varias líneas para justamente asegurar que no se despegue. Aquí es muy bueno poner varias líneas, por eso le tengo 20. Y listo, ya tenemos la laminación hecha y el toro con las medidas que queremos y la rotación que necesitamos. Ahora tenemos que segmentar y revisar la laminación que nos entrega a ver si es la adecuada para este tipo de geometría. Y también ver qué fallas podemos encontrar en tal caso y solucionarlas antes de ponerla a imprimir y desperdiciar material. Listo, aquí tenemos la vista previa de lo que sería el toro impreso. Y lo primero que me gusta ver es las costuras. Para eso quito asistentes, que son los soportes y desplazamiento. Podemos ver que son líneas continuas, lo cual me gusta bastante, y que se esconden en las aristas de la misma geometría, ¿no? Que esa es la ventaja que tiene el low poly, que es muy fácil de escoger las costuras. Yo justamente roté el toro para que quedara en esta posición, para que las costuras se escondan en la parte inferior, en la parte trasera, en la parte superior, cosa que si vemos desde enfrente podemos notar que no se ve ninguna línea blanca, o sea, no hay ninguna costura, lo cual nos va a otorgar, por supuesto, un mejor acabado a la hora de tener la pieza ya impresa. Lo siguiente, que es muy importante ver, son los desplazamientos. Quitamos los soportes y dejamos solo los desplazamientos. Aquí en Ultimate Cura podemos ver los tipos de desplazamientos, ¿no? Los tipos de líneas. Las azules clarito y las azules oscuro. Las azules oscuro son pelillos, ¿sí? Aquí podemos ver en qué partes de la impresión va a dejar pelillos. En mi caso no me importa dejar pelillos porque son fáciles de quitar con un yesquero o con calor, ¿sí? Yo lo configuré justamente para que hiciera las menos retracciones posibles. Las líneas de color azul clarito son las retracciones que hace de un punto A un punto B. Hay tanto retracciones como no retracciones. Es una buena impresión. Y por último, y más importante, los soportes o asistentes. Básicamente, si los soportes fallan, toda la impresión va a fallar también. ¿Qué es lo primero que debemos ver de esta geometría? ¿Por qué hago tanto énfasis en la geometría? Porque cada geometría es un mundo diferente y cada geometría se lamina de diferente manera. Por eso es que hay que tener bastante conocimiento de lo que es la laminación. ¿Qué es lo primero que hay que ver aquí? Sería la barriga del toro, porque es lo que más y sostiene. Y empezamos a ver por aquí, antes de que se haga, ¿no? Entonces vienen los soportes, van creciendo, hacen la cama de zigzag, la cama de aire, la almohadilla de aire, y empieza haciendo un rombo, ¿no? Lo que puedo ver aquí es que es un área, no es un área tan pequeña de contacto, así que me asegura que no va a fracasar la impresión. Se va construyendo bastante bien, se construye, y al final se une con las piernas, con las patas del toro. El otro posible inconveniente que nos puede surgir es la boca del animal. Entonces, ¿qué podemos ver? Que también hace un rombo bastante pequeño y con poca superficie de contacto, lo cual puede ser que dañe la impresión. Ahorita en Blender también lo podríamos solucionar
con un tipo de soporte cuadrado, no hay ningún problema. Todo se ve que se construye normal. Se construye normal. Los cachos y las orejas, como salen desde el cráneo del animal, no vamos a tener miedo de que puedan fracasar, porque salen ya desde un ancla que ya está hecho, que sería la cabeza del toro. Así que ya sabemos que no va a tener ningún inconveniente, de hecho, y nos podemos olvidar de eso. Aquí si hay algún problema, un posible problema que es la cola. También se construye en el aire, al igual que la boca y la barriga. Vemos que se va haciendo aquí. Toda la cola se construye solamente en una línea. Entonces ahorita en Blender solucionamos ese problema. Seguimos, seguimos. Y vemos que la parte superior, la espalda del toro, se va a construir normal, sin ningún problema. Y aquí el otro posible problema es el voladizo de la cola. No puede surgir ningún inconveniente porque los soportes actuarían por sí solos y daría un muy buen acabado al final. Así que por la cola no me preocupo. Entonces, los errores, entre comillas, a corregir son la cola del animal y la boca del animal. Entonces, para eso simplemente abrimos Blender, importamos el modelo, lo lanzamos para acá, lo importamos, lo buscamos. Voy a importar también algo que ya tengo preparado, que es el soporte cuadrado que voy a usar, ¿no? Para poder asegurarme de que quede bien. Para poner el soporte, primero tengo que escalar el animal a la medida que yo ya sé que voy a usar, que son 100 milímetros de alto, ¿no? Aproximadamente, por ahí. 102, bueno, no importa. 100 milímetros de altura es lo que necesito. Ahora seleccionamos el cubo, nos ponemos una vista frontal y lo movemos acá, que es justamente donde necesito solucionar el problema. Lo enterramos hasta la mitad del cubo, ya tenemos ese. Ahora tenemos que duplicarlo y lo movemos aquí, al otro punto que necesita el apoyo, ¿no? Que viene siendo esta línea de acá. Esta línea de acá es donde se hace toda la cola y que necesita una buena base de apoyo. Revisamos que esté bien centrado, no lo está. Lo movemos un poquito para centrarlo bien y listo. Ya si vemos bien el animal, vemos que tiene dos puntos de apoyo acá, uno acá y otro acá, ¿no? Ahí cuando se construyan los soportes va a tener más superficie de contacto porque ahora es un cuadrado y me asegura de que la impresión en esa área salga bien. Exportamos el toro, lo voy a poner como toro fix, toro arreglado, lo exportamos. Y este modelo ya no nos sirve, por supuesto, porque tiene los problemas que vimos de los voladizos. Como ya la laminación es la misma, ya le podemos dar segmentar de una vez y revisar que todo esté bien. Una vez laminado ya podemos ver los problemas arreglados, ¿no? Que sería el de la boca y por supuesto el de la cola, ¿no? Entonces empecemos por el de la boca. Los soportes empiezan a crecer y empieza a hacer el cubo. Este cubo, como es parte de la malla del toro, también lo toma como capas iniciales, ¿no? Y al finalizar, la impresión también se va a ver que va a quedar pegado, porque esto no lo toma como soporte. Vemos que hace la boca sin ningún problema, más porque hace una muy buena base, que es difícil de que se rompa. Luego vamos por el de la cola. ¿Qué hay aquí? Hace lo mismo, 1, 2, 3, 4, y aquí empieza a hacer lo que es la cola. A diferencia de antes, ya no hace una línea, ahora ya hace una capa más plana, con más área, más bonita, ¿no? Que nos asegura que por supuesto no se va a romper ni va a fallar la impresión. Simplemente se sigue haciendo y eso nos asegura de que no va a fallar para nada la impresión. Y listo, la laminación ya está hecha. Ya habría que pasar a imprimir el toro. Listo, una vez ya tengo el G-Code en el pendrive, simplemente lo colocamos y empezamos a precalentar la cama y el extrusor. Por supuesto, también tenemos que cargar el filamento, que es de hecho un filamento que acabo de comprar, es nuevo.
porque no tenía el color negro. Una vez impresa la pieza, estaba llena de soportes, pero aún así tenía muy buenos acabados y no había presentado ninguna falla. Por supuesto, teníamos que retirar los soportes y empezamos por el borde que les comenté, que lo que hace es darle una mejor adherencia a la impresión. Una vez quitamos el borde de la primera capa, simplemente empezamos a quitar los soportes en la cabeza, para luego poder pasar a retirar los más grandes y los del resto del cuerpo, que serían el de la barriga, que es un soporte que abarca una superficie bastante grande. Una vez aflojado, simplemente pasamos a quitarlo y, como les dije, es muy fácil de quitar. Ahora ven que tiene una apariencia más limpia y no se puede ver ningún error. Terminamos de quitar todos los soportes que hagan falta y ya tiene una apariencia presentable, bastante bonita y realmente muy estética por causa de estos polígonos, ¿no? De característicos del low poly. Como ven, ese es uno de los soportes cuadrados que le pusimos en Blender para soportar tanto la boca como la cola. Como les dije, es parte del modelo, no se imprimen como soportes, por consiguiente, tienen, viene, por consiguiente vienen adheridos a lo que es el toro, a la malla, a la pieza ya impresa. El de la cola fue un poco duro de quitar, así que no hay problema si usamos pinzas. Una vez retirados todos los soportes, vemos que tiene una apariencia bastante limpia y estética a causa de estos característicos polígonos de estas figuras low poly. Por supuesto, aunque la figura ya no tiene soportes y ya está más o menos presentable, todavía no es totalmente estética, pues tiene ciertas imperfecciones como algunos pelillos o incluso algunos extras de filamento, que se pueden quitar fácilmente, como les dije, con un mechero, un yesquero, con calor en general, y eso es lo que estamos haciendo. Principalmente empezamos a aplicar calor en la cabeza del animal, en los cachos, quitando los pelillos que pueda tener, para luego irnos hacia las partes traseras, como puede ser la barriga y las piernas y las patas traseras. Una vez quitado lo más sencillo, como son los pelillos, pasamos a quitar lo más grueso, que son excesos de filamento, como pueden ser soportes que hayan quedado pegados o incluso algunos hilos que todavía sobren. Una vez totalmente limpia la pieza, era momento de aplicar cinta de enmascarar para poder delimitar las zonas que tenemos que pintar de dorado, como vienen a ser los cachos y las pezuñas del toro. Después de una muy buena pintada, tengo que admitir que esa pieza se veía espectacular, aún y con la cinta de enmascarar puesta. Ese dorado le daba realmente un toque extra cuando se le aplicaba en esas zonas. Y listo, la pieza ya estaba parcialmente terminada. Lo único que había que hacer era retirar la cinta de enmascarar, para así poder ver en su totalidad la belleza que esta cinta ocultaba. Y este fue el resultado final. Fue un resultado que en verdad me encantó. Tengo que admitir que es una de las piezas más estéticas que he hecho, aunque es muy simple, es muy sencilla de hacer, es realmente muy estética.